Bueno, les voy a leer una breve reseña sobre nuestro ponente y posteriormente daremos el inicio formal con su presentación. El maestro Manuel Borbolla es ingeniero en electrónica y comunicaciones por el Tecnológico de Monterrey, maestro en estudios humanísticos, especializado en historia por la misma institución y especialista en psicoterapia humanista Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt de Querétaro. Se encuentra certificado en psicología positiva por la Universidad TecMilenio, en programación neurolingüística por la Escuela Ecuatoriana de PNL e Inteligencia Emocional, en coaching por Solco, ESCO y Do España, en psicología de los equipos de alto rendimiento por el FC Barcelona y en impartición de cursos presenciales por Conocer. Cuenta además con un diplomado en liderazgo por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es el presidente del Consejo de Investigación del Centro de Investigación en Neurociencias Aplicadas, organismo integrado por un equipo de profesionales destacados en diversas áreas. Es conferencista y asesor en temas de desarrollo del personal para diversas empresas en México y Latinoamérica. Es autor del libro Neurociencias para Equipo y creador de los modelos NIR y CORE, desde los que ha impactado en los resultados de empresas como Grupo Bimbo, Grupo Chedraui, Chidesi Conacit, Atlet Pelzer, Coca-Cola FEMSA, la Universidad Anáhuac, Olegade del Tecnológico de Monterrey, entre otras. Eh, pues les reiteramos el agradecimiento por la presencia en esta segunda sesión y le cedemos la palabra a nuestro querido Manuel Borbolla. Adelante. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Espero que muy bien. Veo solamente fotos en los chats. No sé si alguno puede aprender su chat para vernos o se nos sature el canal, pero bueno, si no, por lo menos veré las fotos. Mira, ahí veo una persona, veo varios ya. Vamos a hacer un... ¿Cómo estás? Nos saludamos todos mejor, así nos vemos, ¿no? Prefiero hablarle a las personas que hablarle a las fotos. No sé si les pasa igual a ustedes. Bien, bien, bien. Vamos a hacer un pequeño check-in. Todos saben usar el chat, me imagino, ¿no? Veo chicos jóvenes que dominan este tema de las computadoras y de las cuestiones virtuales, así que me imagino que todos saben usar el chat. Sí es así, ¿verdad? Revisa cómo estás. ¿Cómo estás en este momento? Y dime en el chat en una sola palabra, ¿cómo estás? Un pequeño check-in. ¿Cómo estás en este momento? Estoy feliz, nos dice Carmelo. ¿Quién más? Una sola palabra. Contenta, feliz, tranquilo, ¿ok? El que le vaya a poner bien no es saludo, échenle tantitas más ganas. ¿Cómo es estar bien? ¿Qué significa estar bien? Formidable, súper. Si es clásico que vas caminando y ¿cómo estás? Bien, y por dentro estás que lo quieres matar. No es saludo, realmente quiero saber cómo están. Emocionado, cansado, estresada, nos dice Guadalupe. A varios estamos de pronto con estrés. Es uno de los temas que más estudiamos desde las neurociencias, el estrés y cómo es que se produce y de dónde viene. Y es toda una revolución química en tu cerebro cuando tienes estrés que no le hace nada bien a tu cuerpo, créeme. Es muy funcional cuando te ayuda a afrontar una situación complicada. El problema es cuando lo volvemos crónico. Muchas de las veces volvemos el estrés crónico y entonces ya no es que en una situación difícil tengamos estrés para ayudarnos a superarla, sino que vivimos en el estrés. Se vuelve parte de nosotros y se vuelve lo que llamamos crónico y eso ya no es muy sano. Contentos, felices, emocionados, tranquilos. Bien, pues déjenme compartir la presentación. Voy a poner aquí, déjenme ponerla de este lado, tengo otra pantalla, poner compartir pantalla. Y la que quiero compartir es esta. ¿Sí la ven todos? Le voy a poner play. Les voy a pedir un favor. Si
En algún momento voy a abrir el chat aquí para que lo pueda tener a mano y sepa que ocurrió eso. Me ha pasado que yo estoy emocionadísimo corriendo todas las diapositivas y yo las cambio, pero ustedes no ven que cambio la diapositiva. Entonces yo cada vez que cambio la diapositiva les voy a decir, voy a cambiar la diapositiva. Si no se cambia, me dicen, no se cambió, y entonces yo lo quito, lo vuelvo a poner y normalmente ya funciona. ¿Estamos de acuerdo? Supongo que sí, bueno. Les voy a hacer una pregunta para que también la pongamos en el chat. ¿De qué va a tratar esta plática? ¿Qué hay en tu cabeza que te impida cambiar? Así de directa va a ser nuestra pregunta o la pregunta que vamos a responder. Voy a procurar decirles lo más significativo en estos 40, 50 minutos que tendré a disposición. Al final haremos las preguntas. Si tienes preguntas, ponlas en el chat, ¿eh? Y al final las contestaremos. Y yo les ofrezco que si alguna se queda sin contestar por tiempo, yo les mando la respuesta, no se preocupen. Pero, ¿de qué vamos a estar hablando? ¿Qué hay en tu cabeza que te impida cambiar? ¿Y qué te parece si hacemos una primera aproximación? Yo te lo pregunto a ti, ¿qué hay en tu cabeza que te impida cambiar? Es un tema que nos daría para muchas horas. Trataré de ponerlo en este espacio. ¿Qué hay en tu cabeza que te impida cambiar? Vamos a dar 2 minutos para que nos quiera compartir. Procura que no diga mensaje privado, que diga todos, porque si no solamente lo leo yo o lo lea al que se lo hayas mandado. Cuando vayas a mandar un mensaje en el chat, cuida que diga para todos. Miedo, ok, sí. Mientras los demás ponen, déjenme contarles algo. Hay dos grandes fuerzas, no son las únicas o lo único que funciona, pero hay dos grandes fuerzas en tu cerebro. Una es el miedo, que está muy, muy relacionada con una parte que se llama la amígdala. La amígdala no es la máster de todas las emociones, solamente de algunas y solamente juega un rol, ¿eh? Cabe decir. Pero el miedo tiene que ver con la amígdala y el placer, la búsqueda de placer. Esas dos fuerzas en tu cerebro van a estar interactuando y van a mover bastante de las decisiones que tomas y lo que haces. Buscamos el placer y evitamos el miedo, dentro de muchas otras cosas, pero esas dos fuerzas son muy significativas. Inseguridad, usos y costumbres. Cuando quiero hacer equipo, los demás no saben hacer equipo. O sea que tú no cambias porque los demás no se mueven o porque está fuera de ti ese querer cambiar. Eso es bastante peligroso cuando ponemos afuera los factores que nos ayudan a nosotros a movernos, porque si los de afuera no se mueven, ya vamos mal, ¿no? No digo que no que no se valga, pero es un poco peligroso poner afuera de nosotros aquello que nos afecta a nosotros, porque no lo podemos controlar. Inseguridad, miedo, temor, desconocimiento, inseguridad. Ok, bien. Ok, eso es lo que vamos a estar avanzando en esta charla. Y van a ver que hay un elemento que les quiero transmitir que tiene mucho que ver con por qué no cambias, por la historia que te cuentas sobre ti mismo. Pero vamos llegando a ello, ¿va? Me voy a meter un poquito en la Gestalt. No sé si hayan escuchado de la rutina, también me dicen. No sé si hayan escuchado de la Gestalt, pero es un enfoque de psicoterapia. No es la psicología de la Gestalt que se desarrolló como a principios del siglo pasado, es la psicoterapia Gestalt que desarrolla Fritz Perls y que tiene algunas cosas muy interesantes. Y nos habla de algo que nos pasa entre nosotros, organismo, y el entorno que se llama frontera de contacto. Esa frontera también hay que decir que está en tu mente, es una construcción también, pero eso ya nos llevaría varias horas comentar eso. Pensemos que hay una frontera entre tú y lo que hay afuera. Y en esa frontera surgen necesidades, surgen muchísimas cosas, surgen necesidades, por ejemplo, si hace frío, pues tú sientes frío en tu piel. Todas esas sensaciones, todo aquello que pasa en esa frontera, que ocurre en esa frontera, le llamamos ello. No corresponde exactamente con lo que dice el psicoanálisis. Esto es Gestalt, no es psicoanálisis. No está peleado, pero no es lo mismo. Volteen a ver su mano. Volteen a ver la sala en la que están. Todo lo que en este momento está ocurriendo en ese contacto que tienes con lo externo se llama ello. Es una función que surge en esa frontera. Es lo inmediato. No sé si alguno ya está llegando a que esa frontera en esa función del self que se llama ello es muy inestable. ¿A qué me refiero con que es muy inestable? Cambia constantemente. No es sólido. Es dinámico.
y por tanto nos produce inseguridad si solamente tuviéramos eso. Pero eso que está sintiendo la temperatura del cuerpo, es más, véanlo así, fíjense en las fotos. Si alguno está, pues fíjense en su foto. Si no está, imagínense que está su foto, que tu crush, como le dicen ahora mismo a la persona que te gusta, cuando yo era más joven no le decíamos crush, pero ahora se le dice crush. Imagínate que está entre tus fotos y, y de pronto tú ves que entra tu crush. Todo eso que sientes que te empieza a poner la cara roja y te empiezas a poner nervioso y te empiezas a mover, todo eso es el ello. Todas esas sensaciones físicas que te vienen ahora. Hay otra parte que es más estable, si no nos volveríamos un poco locos con tanto dinamismo. La función personalidad. La función personalidad es lo que te cuenta sobre ello y es estable. Y si yo te preguntara quién eres, me contestarías desde ahí, desde esa función ello. Es la historia que te cuentas. Ahora, fíjate cómo el ello es aquello que yo me cuento, son las historias que me cuento. Digo, la personalidad. Y la función ello es aquello que me está pasando en lo inmediato. Necesitamos algo que esté en el medio, por eso dejé el espacio, que balancee esos dos mundos y entonces me permita decidir sobre algo que necesito. El ello te diría, lánzate contra tu crush. La función personalidad te diría, no, espérate, me va a batear y si me batean y los demás qué van a decir. Fíjense cómo juegan las dos funciones. El yo lo que va a hacer es mediar y tomar decisiones sobre tu vinculación con el entorno. Pero déjenme tomar una de estas tres, la función personalidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las historias que te cuentas. ¿Has oído hablar de la autoimagen? ¿Es lo que tú piensas sobre ti mismo? Date un minuto, ¿tú quién eres? Procura responder esa pregunta, no me la pongas en el chat, solamente piénsalo, ¿tú quién eres? No sé si ya lo entendió. Si dices, ya acabé, échale más ganas, profundiza un poco más. ¿Tú quién eres? Eso que estás contestando es la historia que tú te cuentas sobre quién eres. Directamente es una historia que tú te estás contando. Tiene que ver con tu experiencia. ¿Qué significa que tiene que ver con tu experiencia? Aquello que yo me voy contando lo voy guardando. Voy construyendo una realidad a partir de los sentidos y la voy guardando en algo que le llamo memoria. Es mi experiencia. Toda esa experiencia es lo que yo sé. Entonces, cuando estoy ante una situación, tengo dos cosas, lo que me está pasando con el entorno y aquello que yo sé del entorno y sé sobre mí. No sé si alguno ya está hilando que esta función personalidad tiene mucho que ver con eso de que te impide cambiar. La función ello cambia sola, cuando cambia el entorno cambia la función ello, pero la función personalidad es aquella que le da estabilidad. Y es esa historia que me cuento sobre mí mismo y sobre lo que ocurre. La función yo ya mediará ahí, hará cosas muy interesantes en ese despliegue que le llamamos del self, pero tiene que ver con la experiencia. Si tienen preguntas, váyanlas poniendo en el chat, adelante, no se preocupen. Ahora, esa función, personalidad, es la experiencia y la ponemos en lo que le llamamos la matriz de experiencia. En el medio. ¿Por qué la ponemos en el medio? Porque esa matriz de experiencia tiene que ver con aquello que te pasa. Tiene que ver directamente con aquello que va a influir en que tú te muevas o no te muevas. Va a tener que ver con que tú decidas cambiar, decidas hacerlo diferente o decidas hacerlo igual. Fíjense cómo la función personalidad que va a tratar de hacerlo igual. Y la función ello que va a tratar, no va a tratar nada porque es lo que te está pasando. Fíjense cómo, aunque el contexto cambie, hay algo que debe permanecer estable. Eso en este momento de cambio es muy significativo. El contexto en los últimos 3 meses, queramos o no queramos, nos ha cambiado a todos. A algunos les ha cambiado más, a otros les ha cambiado menos, pero nos ha cambiado el contexto. Eso que estamos recibiendo del mundo nos ha cambiado, pero eso que nos contamos sobre el mundo sigue siendo lo mismo. Se los puedo asegurar, cuando salgamos a la calle y que empezamos a salir, vamos a pretender que todo siga siendo igual. Y quizás el primer choque que nos encontremos fue cuando vayamos a un centro comercial y veamos que algunos locales están cerrados. La tienda que a mí me gustaba tanto comprar cerró. Que de pronto las personas ya no nos acerquemos tanto. Fíjense cómo desde lo que me ocurre en el entorno hay un cambio. El contexto cambia.
pero mi experiencia, ¿qué va a hacer? Va a pretender continuidad. Y esa es la función de la función personalidad, dicho directamente. Ahora, hay otros elementos que lo acompañan. Fíjense del lado izquierdo, la intención. La intención también tiene que ver con eso que influye. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Qué es lo que quieres? Ya te hice la pregunta, ¿tú quién eres? Ahora te hago la pregunta, ¿tú qué quieres? Y también parte de esa historia que te cuentas y parte de esa función personalidad. ¿Qué es lo que tú quieres? Antes de llegar a la necesidad, déjenme hacer algo. Les quiero contar una historia. Déjenme hacer algo. Déjenme dejar de compartir la presentación. Ok. No puedo formar equipos porque no los tengo habilitados, pero no pasa nada. Les voy a contar una historia. Y después les voy a contar, o le voy a hacer una modificación a la historia y ustedes me dicen cómo va, y después les digo la estadística. Es una investigación que hicimos. La historia no es mía, yo se la pirateé a la Universidad de Houston, una persona de la Universidad de Houston que se llama David Eagleman, se la pirateé abiertamente. Bueno, no se la pirateé, se la tomé prestada. Pero están ustedes en una estación de trenes y ven que viene un tren a toda velocidad, a todo lo que da. Entonces, claro que no tiene pensado pararse en la estación. Y tampoco tiene por qué si no tiene nada que hacer en la estación. Lo único es que no le comentaron que hay una obra en la vía. Está en obra. No se va a descarrilar ni nada, no están quitando vías, pero se va a llevar a 5 trabajadores. Para los que hacen en otros países, llevárselo significa que los va a arrollar. Sin remedio. Cuando ellos volteen, ya tienen el tren encima. Cuando el tren los vea, demasiado tarde para detenerse. Va y 5 trabajadores. Pero tú te das cuenta que existe una posibilidad. Junto a ti hay un gordito. No tengo nada contra los gorditos, nada más es que necesito que sea así para que pueda detener el tren. Y además es mi historia, es una historia grotesca, pero así es. Imagina que tú avientas al gordito a la vía y el tren se detiene. No te puedes aventar tú porque no tendrías la masa corporal para detenerlo. Tienes la opción de que no atropelle a los 5 trabajadores, pero tú tienes que aventar al gordito. ¿Qué harías? Ponlo en el chat. Opción 1, avientas al gordito. Opción 2, no haces nada. No hay opción 3, ¿eh? Pongámoslo en el chat. ¿Tú qué harías? Ok, algunos no harían nada, dejarían pasar. Ok. No hay modo de salvación porque tú no tienes la masa corporal del gordito. Por eso es gordito, no es por discriminación. Es porque necesitamos que tenga una masa corporal para que tú no te avientes. Es un truco de mi historia para que no digas, no aviento yo. No te puedes aventar tú. Carmelo dice que eres el gordito. No, es más gordito todavía. No harías nada. Una vida por 5, nos dice Carlos. Ok. ¿Qué más harían? Cuéntenme. Ok, algunos dicen que concuerdan con Carlos. Está difícil, ¿no? Aventamos al gordito, dejamos que siga el tren, ¿no? Ahora, ¿qué les parece si les cambio la historia? Bueno, no se las cambio, le modifico algo pequeñito. En lugar de aventar al pobre gordito, hay un cambio de vías. Si tú haces el cambio de vía, no hay peligro, no te va a arrollar el tren, no se va a descarrilar, no te preocupes. Un ingeniero de trenes me diría, no se puede hacer el cambio de vía. No, en mi historia sí se puede. Él será muy maestro de trenes, pero yo inventé la historia. Hago el cambio de vías, el tren se pasa a la vía paralela y en lugar de atropellar a los 5 trabajadores, atropella solamente a uno. ¿Harías el cambio de vías o no harías el cambio de vías? Interesante, ¿no? Algunos no, o algunos sí lo cambiaría. Aquí ya no tienes que aventarlo, nada más haces el cambio de vías, ¿no? Ya no tienes tú que agarrar y aventar a nadie.
Lo cambiaría, ¿ok? Interesante. Sí lo cambiaría. No podemos decidir quién vive y quién no. Ese también es un argumento interesante. Ok. Déjenme platicarles mi experiencia en esta historia. Normalmente las historias las cuento de manera que no se escuchen entre los equipos y lleguen a la decisión que cada uno llegue. Y los equipos tienen juntos que llegar a una decisión. El 95% de las veces que yo he puesto esta dinámica, no es que me hayan contado que tuvo ese resultado, y la debo haber hecho ya unas 300 veces cuando menos. El 95% de las veces que yo he puesto este ejercicio, 95% de las veces, casi todas, el equipo que tiene que decidir si avienta el gordito, no lo hace. Pero la decisión es más complicada. El 95% de las veces que el equipo tiene que decidir si hace el cambio de vía o no hace el cambio de vía, sí lo hace. Fíjense cómo matemáticamente la solución es bien clara. ¿Están de acuerdo? 5, 1. 5 es mayor que 1, lástima por el gordito y lástima por el que está en la vía solo, ¿no? Pero no funcionamos así. Hay algo dentro de nosotros que nos dice, no vamos por la vida aventando gorditos a las vías. No vamos por la vida matando gente. Fíjense cómo hay otra parte que también juega en las decisiones que tomas y va a jugar en el cambio. ¿Cuál es esa parte? Las emociones y las necesidades. Déjenme volverles a poner la presentación. Ese tiene que ser aquí, ¿verdad? A ver, compartir. Aquí está. Le vuelvo a poner play. Las emociones y las necesidades. Si me voy a la lámina anterior, ya tenemos un panorama más o menos completo de la primera línea. La experiencia está en el centro. ¿Qué significa? ¿Qué es lo primero que nos impide cambiar? Aquellas historias que me cuento sobre mí, lo que me pasa, que son estables y buscarían o permitirían que aquello que yo pienso sobre lo que me pasa sea un poco más estable que solamente lo que me está pasando, que es muy volátil. Es un primer factor de cambio, esa experiencia. Otro es mi intención. Los que hayan estudiado filosofía, los que hayan tomado un curso de filosofía, fenomenología en concreto, o hayan tomado algún curso más avanzado de filosofía, recordarán el concepto de intencionalidad en la fenomenología. A eso nos referimos. Yo hago algo hacia otra cosa y eso también es un elemento que me puede impedir el cambio. Pero también las necesidades y las emociones también juegan un rol importante. Ahora, arriba de ellas, en un marquito completo para él, identidad. La historia que yo me cuento sobre quién, sobre mí mismo y las creencias. Por ejemplo, si yo digo, las matemáticas son difíciles, es un terreno para las creencias, es una creencia. ¿Qué pasará cuando yo tenga que hacer algo que tenga que ver con matemáticas? Van a ser difíciles, ¿no? Si yo digo, yo soy malo para las matemáticas, la tengo peor. Porque no solamente tengo la creencia de que las matemáticas son difíciles, ya lo volví parte de mi ser. Yo soy malo para las matemáticas. Un elemento de cambio, o que impide el cambio. Esa identidad y esas creencias. Y cuando volvemos parte de mi ser, aquello que es la forma como lo hago. ¿A qué me refiero? Si yo te digo, soy desordenado, lo más probable es que cuando se requiera que yo haga las cosas con orden, me va a ser difícil. ¿Por qué? Porque ya le dije a mi cerebro que soy desordenado. Ya le dije, es parte de nuestro ser, ya valimos, somos desordenados. Y mi cerebro es bien obediente. Pero si yo le digo, y si yo digo, yo hago las cosas con desorden, no estoy yendo a mi identidad. Si yo hago las cosas con desorden, significa que estoy decidiendo hacer las cosas con desorden. Y si estoy decidiendo hacer las cosas con desorden,
Abro la puerta a algo fantástico. Puedo hacerlo de otra manera. No sé si le estoy logrando transmitirle, si no, pónganlo en el chat para alguna duda que tengan. Cómo se van embonando las partes que te impiden cambiar y cómo vamos llegando a una parte fundamental que es la historia que te cuentan sobre ti. Si dentro de esa historia que me cuentan sobre mí está que soy malo para las matemáticas, voy a ser malo para las matemáticas. Ahora, cuidado con hacerlo al revés. Ah, bueno, entonces cuando me cuente que soy bueno para las matemáticas, échenme todas las ecuaciones diferenciales. Sí, pero no. Si yo me cuento que soy malo para las matemáticas, me van a costar trabajo. Si yo me cuento que puedo con las matemáticas, se me facilitarán. Eso no significa que no tenga que hacer un trabajo para aprender matemáticas, sino tenga que pagar el esfuerzo para ser bueno en matemáticas. No significa solamente porque yo diga que ya puedo, ya puedo. Si yo te digo ahora mismo que puedo correr un Ironman de 100 kilómetros y salgo mañana a correrlo, prepárame el oxígeno y la camilla que me vas a sacar en ambulancia. Si yo me pongo a correr todas las mañanas y hago el esfuerzo desde el yo puedo correr un Ironman, será más fácil que lo logre. Fíjense cómo el cambio tiene que también tener un trabajo atrás, pero ese trabajo tiene que ir acompañado de que tu mente esté preparada para ese cambio. Y es algo que se trabaja muchísimo en los deportistas. Hace tiempo estuve estudiando con el fútbol Barcelona sobre la psicología de los equipos, cómo le hacen ellos. Y una de las partes más importantes y uno de los módulos más importantes que vimos en ese programa de psicología de los equipos de alto rendimiento en el deporte es la mentalidad del deportista. Es bastante profundo y mucho lo que se trata en los equipos de fútbol sobre la mentalidad del deportista. ¿Cuál es la historia que se cuenta sobre sí mismo? Esa historia que te cuentes va a tener muchísimo que ver con que puedas moverte en esa dirección o que te cueste mucho trabajo moverte en esa dirección. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio con esa historia que te cuentas? Voy a quitar la presentación porque quiero ver el chat y los quiero ver a ustedes. Bueno, por lo menos a los que pueda ver. Te voy a poner un ejercicio y además va a ser ejercicio mental. Una lista de palabras. Son 6 palabras formando una frase. Que me digan quién eres tú. ¿Cuál es la historia que te cuentas con 6 palabras? No se valen 7, no se valen 5 y no pueden ser palabras aisladas. No es una lista de palabras. Yo les doy un ejemplo. Yo les pondría, yo siempre quiero más, dame 7. Cuéntenlas, fueron 6. Y me estoy describiendo, yo siempre quiero más. Entonces, en el chat, un pequeño ejercicio en el chat. Cuéntame quién eres con 6 palabras. Les voy a dar 3 minutitos para que lo hagan. Si alguien después de 3 minutos no le da las 6 palabras, no se preocupe, háganlo con más o con menos, pero haz el esfuerzo. Seguro que puedes. Ama, simplemente vive y sé feliz. Ok, 6 palabras. Algo interesante cuando ponemos palabras con... es que no dejamos de hablar de nosotros. Decía Fritz Perls desde la Gestalt. Háblame de lo que quieras. Al final me vas a acabar hablando de ti. Yo nunca me rindo, superar esto. Bien, 6 palabras. ¿Quién más se anima a poner con 6 palabras? Soy feliz compartiendo amor cada mañana. Bien, bien, bien. Mujer empoderada, iniciativa, progresista, con misión y amorosa. Está padre llena, pero es un poco lista de palabras, ¿eh? Soy una persona con grandes sueños, ¿ok? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Avanza, que los miedos quedan atrás, ¿ok? Bien. Con cada error se aprende más. La responsabilidad forma parte de mí, ¿ok? ¿Qué te va diciendo esa historia que te cuentas sobre ti? Aunque no hayas logrado hilar las 6 palabras, no está tan fácil en tan poco tiempo, pero ¿qué te va diciendo esa historia sobre ti? Esa historia que te cuentas tiene mucho que ver con ese cambio, ¿no? Recomendación. No me gusta dar consejos, es recomendación. Cada vez que te caches diciendo la palabra soy,
No digo que no lo digas, pero revísalo. A lo mejor en lugar de estar diciendo algo que eres, estás diciendo algo sobre cómo lo haces. Cámbiale la palabra, porque ya te estás definiendo así. Soy exigente con lo que... Ya, viene justo la que vi con Gabriel. Soy exigente con lo que hago. Ya te programaste. Que si es una programación positiva, está padre. Si digo, soy buenísimo, pues está bien, ¿no? Si dices, soy un fracaso, aguas, ¿no? Más bien di, suelo fallar. ¿Qué tengo que hacer para atinarle, ¿no? A lo mejor estoy en el lugar equivocado, estoy haciendo las cosas sin haberme preparado lo suficiente. Si le cambiamos el diálogo, el lenguaje no es casual. Ninguna palabra es casual. Todas las palabras que decimos tienen una intención. Por eso en la matriz de influencia le ponemos el cuadro que dice intención. Cualquier palabra que digas tiene una intención. Me pregunta Jenita como cuál. Ahorita me preguntas, me comentas bien. ¿Cuál es la duda? ¿Hasta aquí bien? ¿Dudas? ¿Todos en orden? Voy a volver a poner la presentación porque les quiero poner dos tablas para seguir avanzando con esta historia que te cuentas tú sobre ti mismo. Me gustaría que viendo estas dos gráficas hagas algo. ¿Dónde te identificas en esas gráficas? Voy a ponerlas, ¿va? A ver, ¿dónde está mi presentación? Aquí. Le voy a poner play. ¿Sí la ven? Bien. Voy a poner en el eje de las X la percepción que tienes sobre tu competencia. Suena más científico ponerle percepción de la competencia. Realmente, coloquialmente, es ¿qué tan fregón te cuentas que eres? ¿Qué tan bueno te cuentas que eres? Y en el eje de las Y voy a poner qué tan bueno realmente eres. Y creamos allí varias zonas interesantes. La primera que me llama la atención le llamamos zona de resultados. Digo, zona de frustración, perdón. ¿Qué es una zona de frustración? Cuando la historia que yo me cuento está lejos, está separada, demasiado separada de la historia real. Yo me cuento que soy fantástico para correr maratones y además me creo que soy fantástico para correr maratones. Pero cuando voy a la mitad del maratón, ya no aguanto y me tienen que sacar en camilla. ¿Qué va a pasar con una persona que está en zona de frustración? Difícilmente va a cambiar. Primero, ¿por qué? Porque no está consciente de que necesita cambiar. Ese es un elemento clave del cambio. Tienes que estar consciente de que necesitas cambiar. Una persona en zona de frustración, cuando yo le digo, oye, no que eras bueno para los maratones, yo te hacía delante de los kenianos, ¿no? Son los que siempre ganan todos los maratones. Es que me lastimé la rodilla. Es que justo cuando iba empezando la carrera había un edificio que me reflejaba en la cara y me dio dolor de cabeza. Una persona en zona de frustración, cada vez que confrontes el hecho de que no está dando el resultado, va a poner pretextos. Si tú pretendes que esa persona se mueva hacia una posición en la que pueda dar resultados, primero necesitamos hacerlo consciente de que necesita moverse. ¿Por qué? Porque él se cree que sí tiene la competencia para hacer grandes cosas. El problema es que no ha trabajado para hacerlo, o sí fue muy bueno. Déjenme irme otra vez a las funciones que les decía hace un rato. Sí fue muy bueno. Si cambia el contexto y yo sigo contándome la historia de que soy muy bueno, nunca voy a hacer algo para ser bueno en ese nuevo contexto. Me pasó con una persona que tenía 30 años haciendo lo que hacía y me dijo, pero es que yo soy buenísima para hacer lo que hago, yo soy experta, tengo 30 años vendiendo lo que vendo. Y hubo que decirle con toda la pena, bueno, sí, es usted experta en vender lo que vende. El problema es que es experta en vender solo un mercado que ya no existe. Los mercados ya no son los mismos, ya no quieren lo mismo, ya no hacen lo mismo. Entonces, habrá que reaprender, pero yo no voy a reaprender si no soy consciente de que no soy competente para esa nueva realidad. Y entonces entro en zona de frustración. Allí difícilmente va a haber cambio, difícilmente va a haber movimiento mientras no haya conciencia de que necesito ese cambio y ese movimiento. Ahora, déjame ver si no entró nadie más, ya los autoricé. Ahí está. Zona de autoboicot. Esta zona también es bien fácil de encontrarla. Es el caso contrario. La historia que yo me cuento es menor de lo que realmente soy capaz. Yo me cuento que, híjole, es que no soy tan bueno, es que las matemáticas y yo no son tan, no nos llevamos,
Es que soy malo para las matemáticas. Fíjense cómo entran también aquí las creencias y se vuelven parte de tu ser. Y entonces yo no considero que sea capaz de hacer eso que tengo el reto de hacer. Desde allí tampoco puede haber cambio y movimiento. ¿Por qué? Porque no soy consciente que sí puedo. ¿Por qué le llamamos autoboicot? En la práctica esa persona va a hacer todo lo posible, todo lo que esté en su mano para no poder. No lo va a hacer de manera consciente. No va a decir, ah, no, como yo me defino en zona de autoboicot y me dijo Manuel que era la zona en la que no iba a poder, entonces voy a hacer todo lo posible por no poder. No, no es consciente, lo hace de manera inconsciente. Pero se va a autoboicotear porque se está contando una historia que tampoco es real. Aquí la tengo más fácil si quiero que esta persona se mueva. ¿Por qué? Porque tengo que ir dándole retos progresivos de manera que en la medida que los vaya cumpliendo, los vaya alcanzando. ¿Cuáles serían los estados ideales para el cambio? Cuando la percepción o la historia que me cuento sobre mí no está demasiado lejos de la realidad, de la capacidad que realmente tengo. Es sano y es normal que la historia que yo me cuente esté un poco adelante, es un poco mejor que la realidad. Es sano, ¿por qué? Porque entonces me impulsa a ir en esa dirección. Y se hizo un estudio, una prueba en una universidad. Se le pidió a los profesores que dijeran dónde se consideraban en el ranking de maestros de la escuela. Resultó que el 30% de los maestros se consideraban el mejor de los 10% de los mejores. Tenemos un problema porque el 30 no cabe en el 10. Si el 30 no cabe en el 10, significa que el 20% se están autoengañando en el mejor de los casos. Eso es sano, ¿por qué? Porque si estoy cerca de los 10 mejores y yo me considero en esos 10 mejores, eso me va a impulsar a ir en esa dirección. Pero si yo estoy en el 10% de los más malos y me considero en el 10% de los mejores, zona de frustración directo. Cuando no de los resultados, vendrán los pretextos y difícilmente desde esa posición habrá movimiento. Ahora, déjenme ponerles otra gráfica que también es complementaria. Este eje, el eje de las X, percepción de la competencia, ahí lo voy a dejar. La historia que te cuenta sobre qué tan bueno eres. Pero voy a cambiar el de las Y. Si tú estás en mi equipo con una percepción de la competencia, digamos, intermedia, yo voy a poder retarte o ponerte un reto intermedio. ¿Qué pasa si te pongo un reto mayor? Me voy en el eje de las Y hasta arriba y en el eje de las X en el medio. Zona de ansiedad. ¿Qué significa? Voy a meter a esa persona a una zona de ansiedad, lo voy a meter en el estrés, en la presión. Desde allí tampoco me va a dar buenos resultados. ¿Por qué? Porque su nivel de atención va a bajar considerablemente. Ahora, al revés, tiene una percepción de la competencia muy buena, él se cree muy bueno, pero mi nivel de reto está en el medio del eje de las Y. Zona de apatía. Es cuando escuchamos, es que no me explotan, es que yo puedo dar más, pero eh, no me dan retos a mi altura, es que me siento subutilizado, es que me aburro en lo que tengo que hacer. Allí tampoco va a haber cambio difícilmente. ¿Por qué? Porque no hay reto. Ahora, cuidado con las dos gráficas. Traigo un super conferencista, un super orador que lo convence de que su percepción es altísima, pero no lo es. Aquí lo voy a poder tener no lo voy a meter en zona de ansiedad porque él está convencido de que sí puede, pero en la otra gráfica lo voy a meter en zona de frustración si esa percepción o esa historia que él se está contando sobre si es bueno o no es bueno, no está alineado con que realmente sea bueno. Yo tendré que ayudar a la persona que vaya moviéndose en que se crea que es bueno al mismo tiempo que sea bueno, en ambas direcciones. O sea, no se trata de que lo convenza de que es bueno y no trabaje en que lo sea, pero tampoco se trata de que trabaje en lo que lo sea y no lo convenza de que sí está creciendo y lo está logrando. Y esas dos zonas me van a dar necesariamente eh, dificultad para cambiar. Difícilmente habrá un cambio allí. ¿Por qué? Porque estoy en apatía, no hay reto o el reto es excesivo. ¿Qué significa? Para que una persona cambie y se mueva, el reto debe estar alineado con su percepción de la competencia. Para que la persona no entre en frustración o en autoboicot, esa percepción de la competencia tiene que estar también alineada con la competencia real. La presentación, con gusto se las pueden pasar, de hecho ya se las mandé yo, es de ustedes, la pueden utilizar sin ningún problema.
Nada más pónganle quién es el papá de los modelos y ya está, ¿no? Déjenme dejar la presentación. ¿Y qué les parece si abrimos espacio a las preguntas? ¿Qué les gustaría saber? Si gustan, lo ponemos en el chat, ¿va? Para que lo hagamos eficiente y seamos eficientes. No hay dudas, todo fue claro. Eso me espanta porque todo fue demasiado claro o no entendieron nada. Quiero pensar que fue lo primero y todos entendieron todo. Ok, ¿cómo encaminarlo hacia la cuarentena? ¿Sabes qué nos pasa, Ginita? Leyendo lo que comentas. Cuando estamos en la cuarentena, cuando perdemos esa capacidad de contacto directo, obsérvense ustedes mismos, casi les puedo afirmar que ha pasado, nos volvemos mucho más fantásticos con las historias que nos contamos. Entonces habrá que revisar. A ver, espérame, ¿qué historia me estoy contando sobre mí y qué historia me estoy contando sobre lo que pasa afuera? Ahora, en la cuarentena, tengan en cuenta esto, las cosas van a cambiar. Esa función ello va a ser bien diferente. Aquello que me llegue del entorno, que me llegue de lo que está afuera, va a ser distinto. Si no nos empezamos en la cuarentena a contar historias diferentes, cuando salgamos estas dos funciones van a chocar, ¿no? Porque la realidad no va a ser la misma. Y si yo me sigo contando que la realidad es la misma, no vas a morar ahí, ¿no? Empiézate a contar historias sobre lo que realmente va a pasar, empiézate a contar historias diferentes, porque lo que te va a llegar del entorno, lo que te va a llegar en esa función, ello va a ser diferente. Estamos en un punto de quiebre. Las personas están muy alineadas emocionalmente por cuarentena. Lo viví en la fila del banco, sí. Y además, si se fijan, hay un poco de neurosis colectiva. Eh, no tenemos patología todos, es neurosis, ¿no? Fíjense cómo vas caminando y de pronto como que tenemos un poco de miedo del que se nos acerca, ¿no? Incluso hay quien se ha vuelto violento. O sea, se le acerca a alguien y hasta casi violento le das una patada, ¿no? Y surge la agresión, surgen emociones que no son la mejor cara de nosotros mismos. Obsérvenlo en la calle y no hace falta observar demasiado para darse cuenta que pues el encierro ha sacado la peor parte de nosotros o está sacando la peor parte de nosotros. De pronto caemos en agresión, caemos en miedos y, y pues eso no puede ser sano de ninguna manera, ¿no? ¿Quién más quisiera comentar algo? Pues estamos como a 6 minutos de cerrar. ¿Cómo trabajar esa parte, Ginita? Poniéndonos atención, esa parte es clave. Eh, Tips concretos, directos. El primero, observa tus emociones. ¿Cómo observas tus emociones? No desde la historia que te cuentas, desde las sensaciones que tiene la emoción. Si tú te cuentas o te dices, a ver, ¿cómo estoy? Enojado. ¿Quién está respondiendo? La función personalidad. ¿Quién está respondiendo? La historia que te cuenta sobre cómo te sientes. Y además, te lo anticipo, te va a mentir. Pero si yo me fijo en las sensaciones, si yo me fijo en lo que estoy sintiendo en mi cuerpo con esa emoción y le empiezo a poner atención a mi cuerpo, a esas sensaciones que estoy sintiendo, entonces va a ser mucho más preciso y mucho más real el que yo pueda trabajar esas emociones y las pueda identificar. Ahora, ya que identifiqué la emoción, necesito hacerme cargo de ella y necesito hacer algo con ella. Ahora, no hay emociones buenas y malas, no significa, si estás triste, ponte Netflix, ponte una película y distráete. No, al contrario, si estás triste, permítete la tristeza, permítete vivir y tocar la tristeza. Si estás enojado, permítete tocar el enojo. Si es demasiado enojo, pegarle a un cojín, no le vayas a pegar al vecino, ¿no? Pero vive las emociones, pero no las identifiques en tu cabeza, no les pongas nombre así. No le preguntes a tu función personalidad qué opina de ellas. Fíjate en tu cuerpo qué te está diciendo con esa emoción y empieza a identificar las diferentes emociones en tu cuerpo y empieza a hacerte cargo de ellas. ¿Hay alguna técnica para trabajar las zonas de frustración y de ansiedad? Buena pregunta.
La zona de frustración requiere conciencia eh, y requiere paciencia. Si tú te identificas en esa zona de frustración, ya diste un buen paso. ¿Por qué? Porque ya te hiciste consciente que estás en zona de frustración. El problema viene cuando alguien que trabaja contigo o alguien que está contigo está en zona de frustración. Y ahí es poco a poco irlo confrontando, 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 confrontando. Los que somos coaches hacemos mucho eso de confrontar para que vaya asimilando que necesita trabajar en ciertas competencias y acercárselas, ¿no? Oye, mira, tengo este curso, tengo este programa. Oye, mira este libro, te lo presto, te lo regalo, ¿no? Oye, contemos el libro que te di, ¿no? Irle acercando recursos, pero también irlo confrontando. Si es hacia ti y ya te diste cuenta que estás en zona de frustración, vas de gane, ya eres consciente de que estás en zona de frustración. Zona de ansiedad, eh, hay que cuidar de dónde viene la ansiedad. Si la ansiedad viene de un reto mayor de lo que soy capaz, entonces hay que cuidar el nivel de reto. ¿Por qué? Porque la ansiedad solamente me lleva a un nivel de rendimiento menor. Ahora, si la ansiedad viene no porque el reto esté por encima de mí, sino porque yo me estoy contando que está por encima de mí, necesitamos hacer algo diferente, necesitamos trabajar esa imagen que tienes sobre ti. Son dos fuentes diferentes que nos pueden llevar a la zona de ansiedad y que se trabajan de manera diferente. Y en ambos casos la respuesta es conciencia de que así es, conciencia de que así está funcionando en ti. ¿Quién más nos escribe? ¿Cuál sería más eficiente manejar la información, un mal manejo de la información sobre el estado de la contingencia sanitaria en hospitales? El problema es que tenemos sobreinformación. Y de pronto una dieta de información puede ser una buena técnica para bajarle al estrés, porque una buena parte de la información que nos llega no es cierta. De pronto cuidar de dónde nos llega esa información, cuál es la fuente, de dónde viene, y ser bastante selectivos con la información. De hecho, pues sí hay mucha información que está dando vueltas que no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido, ¿no? Y cuando vemos cuál es la fuente que viene, pues alguien que no tenía nada que hacer, ¿no? Hoy fui a un banco para hacer un trámite urgente y me pidieron atender porque me dijeron que mi credencial del IFE estaba dada de baja. Entraste en pánico. Fíjate como si no estuviéramos en esa situación del COVID, a lo mejor tu reacción hubiera sido diferente. ¿Qué tan sano es recibir demasiados feedbacks en distintas áreas? Más bien enfócate. ¿Hacia dónde vas? Y filtra aquello que no tenga que ver con el rumbo al que vas. Porque pues, si queremos recibir todo en todas las direcciones, pues nos volvemos locos, ¿no? ¿Qué tan sano es recibir feedback de demasiadas direcciones? Muy insano. Sería como exceso de feedback, ¿no? Más bien, tomo el feedback de las personas a las que yo le doy la autoridad para darme feedback y en la dirección en la que yo quiero ir. Aquel feedback que me sirve para ir a donde yo quiero ir. Hay una frase que me encanta, nunca aceptes un consejo, consejo constructivo de alguien que nunca ha construido nada, ¿no? ¿Qué pasa cuando no sabemos controlar las emociones? ¿Qué es controlar las emociones? Eso es un tema interesante. Eh, las emociones, a veces se confunde el controlar las emociones con que evitemos que ocurran. Y no funciona tanto así. Ahora, si el control de las emociones significa no sobrevalorar las emociones, no hacer que estallen las emociones, entonces sí habría que cuidarlo. ¿Cómo nos damos cuenta si la expresión de una emoción es sana o no? Debe ser proporcional con aquello que la provocó. Si, por ejemplo, alguien se me cierra en el coche y yo me bajo del coche y lo agarro a golpes, no es proporcional. Si yo veo que alguien está golpeando a mi hijo, pues sí es proporcional que yo también lo agarre a golpes, que me enoje y pueda tener una conducta más agresiva. Fíjense qué es lo que lo está provocando, cuál es el estímulo y cuál es la respuesta. Ahora, toda emoción, y es el tip para controlar que no se desborden las emociones, tiene que ver con cómo lo interpretamos. Hay una interpretación detrás de la emoción. Si, por ejemplo, entra una persona en una sala donde yo estoy con una pistola y dispara al aire, me va a dar miedo porque yo interpreto que me puede dañar. Pero si me doy cuenta que es una obra de teatro y viene a promocionarse, a lo mejor cambia mi miedo por enojo y le aviento algo por el susto que me metió. Pero fíjense cómo la emoción tiene que ver con la interpretación.
Cuando te pase que no controlas una emoción, que explota la emoción y que eso que la está provocando no es proporcional, pregúntate qué estás interpretando. Y ahí está la respuesta a qué hacer con ello. Cuando ya estás muy enojado, ya difícilmente te controlas. De hecho, hay una reacción química. La parte interna de tu cerebro, el sistema límbico, inhibe la operación de tu corteza prefrontal, que es donde está el control de impulso. Se apaga tu corteza prefrontal, si lo quieres ver así. Antes de llegar a eso, mejoraste a un lado. Ahora, pregúntate qué estás interpretando y qué te llevó a esa situación de sobreemoción. Siempre hay una interpretación. En esa interpretación está el control. ¿Qué más dice? Demasiados feedbacks. Cuando además la página de Concha con sentido humano. El cerebro es el centro biológico de las experiencias de nuestra mente, ¿sí? De hecho, algún psicólogo de una línea aparte me entrará en shock si lo digo, pero no existe ningún comportamiento que no parta de una base biológica. Todo comportamiento nace de alguna conexión de neuronas y se prenden y se apagan, ¿no? Hablando de la historia que nos contamos, en este momento existe la idea de que yo acato a cabalidad las medidas preventivas. También es una historia que te cuentas, ¿no? ¿Qué es eso de cumplir la cabalidad y cuáles son las medidas preventivas? Que tampoco han sido muy claras, ¿no? Generando sentimientos de frustración y ansiedad, se acaban tornándose en agresividad, es correcto. En definitiva, somos totalmente responsables de nuestras emociones. Sí, somos responsables, esa es la palabra, ¿no? Déjenme darles mis datos, por si alguno necesita algo, con todo gusto. Les voy a volver a poner la presentación, ¿sale? Es que los tengo escritos en ella. Sí, también saber sus redes sociales. Ok, que ya ¿Está? tenemos aquí. Si tiene Twitter, Facebook, Instagram, si tiene algún otro medio para que lo puedan seguir las demás personas que están aquí dentro de la ponencia. Claro, la página del Centro de Investigación, yo llevo la dirección de investigación y la presidencia del Consejo de Investigación, o sea, yo hago investigación. Y hay otras personas que hacen otras cosas, hay quien ve operaciones, quien ve otras cosas, pero la dirección del Centro de Investigación es sinaneuro.org y allí nos encuentran a todos. Mi correo es manuelarribasinaneuro.org, ahí está escrito. Y les pongo Facebook y LinkedIn porque son las que utilizo. Si me buscan en Twitter o me buscan en Instagram o en las demás redes, pues a lo mejor sí me encuentras porque alguna vez alguien me ayudó con este tema de las redes sociales y me creo cuentas en todo, más por presencia. Pero estas son las que utilizo. Utilizo más Facebook y utilizo más LinkedIn. Las demás, la verdad es que, pues si me escribes allí y no te contesto, no pienses que es grosería. Es que entro una vez al año, si acaso llego a entrar alguna vez al año, ¿no? A sus órdenes en este correo. Ahí está la página del Centro de Investigación. Si quieren entrar a darse una vuelta por la página, pues allí está todo lo que hacemos. Aquí fue una probadita de un modelo que se llama NEAR, que es el que está en la presentación, está abajo. Y pues gusto haberlos conocido y a sus órdenes. No sé si... Antes de despedirlo, nos gustaría que las personas que tuvieran la posibilidad de abrir sus cámaras para que hiciéramos una foto virtual y se la pasemos a nuestro ponente el día de hoy. Bien. Les pedimos de favor. A ver, pues vamos a hacer la foto virtual. Por favor, los que... ¿Cómo está, Roberto? Listo, ya está quedando. Pues para despedirlo, como usted se merece, muchísimas gracias, maestro Manuel Borbolla. De verdad fue una participación excelente la que tuvimos con usted. Seguramente muchos de los que se conectaron van a estarlo buscando en la página que usted nos proporcionó. Gracias por compartir este tema de elementos de cambio desde las neurociencias. JCI Estado de México agradece infinitamente su participación. Y a todos los miembros de JCI México, a los asistentes en general por su participación. Recordemos que en la página oficial se va a subir la conferencia completa del maestro Manuel Borbolla para quienes gusten compartirla, ya que fue una dinámica que fue de mucho aprendizaje para el día de hoy, de todos nosotros en esta pandemia, ¿no? Entonces, también seguirles comentando si nos pueden apoyar llenando el formulario de asistencia
Y también los que se encuentran en el chat, en el grupo, vamos a estar enviando el link, obviamente, de nuestro maestro Manuel Borbolla y agradeciéndole infinitamente su participación y por el tiempo prestado a todas las personas que estamos aquí conectadas. Muchas gracias. Totalmente autorizados para que compartan la presentación con quien quiera. Ustedes ya la tienen, entonces si alguien quiere la presentación, autorizado que se las compartan. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, maestro. Gracias.